En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy se titula La Beata Imelda. Querida familia, queridos amigos, espero que todos estén bien. Una niña angelical nació en la ciudad de Bolonia el año de 1322. Era hija de los condes de Lambertini, ilustres en nobleza y en virtud. La condesa, desconsolada porque no podía tener hijos, había rogado fervorosamente para que le fuese concedida una hijita, y gracias al rezo del Santo Rosario del cual era muy devota, nacería la pequeña Imelda, que pronto llamó la atención por sus celestiales cualidades. Cuando lloraba, se sentía consolada al oír los nombres de Jesús y de María. A veces la encontraban con las manos levantadas al cielo en oración y con los ojos cubiertos de lágrimas. Aprendió las primeras oraciones en las rodillas de su madre. Era muy devota de la Madre de Dios y sobre todo de la Sagrada Eucaristía. Pasaba muchas horas delante del sagrario, como extasiada, y con mucha frecuencia se alejaba de las fiestas de la familia. Y se iba al oratorio del palacio porque prefería estar en aquel altarcito que ella misma había arreglado y adornado con flores. Más de 4 veces se habían preguntado sus parientes qué llegaría a ser con el tiempo esta niña. Apenas tenía 9 años, cuando ya la voz de Dios se había dejado oír claramente en su corazón. Y así fue como Imelda pudo satisfacer pronto sus ansias de unirse con Jesucristo, sin hacer caso de las advertencias de los parientes y de ninguna consideración humana. Entró bien decidida y con el corazón bien dispuesto, lleno de alegría, en el monasterio dominico de Valdipietra. No había hecho aún la primera comunión. Por esta causa suspiraba siempre por el día que sería el más feliz de su vida. Y era tan grande el concepto que tenía por la Sagrada Eucaristía que no sabía entender cómo era posible no morir de amor al recibir el pan de los ángeles. Reiteradamente había suplicado al sacerdote que la dejase comulgar, pero no obtuvo esta gracia. Su edad se lo impedía. Era demasiado pequeña. Era un 12 de mayo del año 1333, cuando ya habían comulgado todas las monjas del convento y cuando ya había cerrada la puerta el sagrario y estaban apagados los cirios del altar. Mientras las religiosas se dirigían a sus ocupaciones, Imelda se quedó postrada en tierra en el coro, con gran desconsuelo. De repente, el coro se iluminó con una luz milagrosa y se llenó de un aroma suavísimo que, esparciéndose, más bien dicho, por todo el convento, atrajo otra vez hacia la iglesia a todas las monjas. Una hostia se movía sola en el aire y parecía que quería ir hacia la pequeña novicia, que se derretía de amor y temblorosa y con las manos juntas. Al ver tal milagro, el sacerdote entendió claramente la voluntad de Dios. Se revistió de nuevo y tomando la hostia que flotaba en el espacio, administró a Imelda la sagrada comunión. Entonces Imelda cerró los ojos, juntó las manos, inclinó la cabeza y pareciera ser que se quedó dormida. Pero pronto su color rosado se transformó en un color ligeramente blanquecino y pasaron varias horas sin que se desvaneciera el encanto. Entonces las monjas presintieron lo que sucedía, se acercaron a ella, la llamaron, pero no respondió. Estaba ya en el cielo. Muerta de amor a Jesús,
tal y como ella lo había imaginado. Un gran gentío acudió a Valdipietra para ver el cuerpo de la joven novicia, y nadie dudó en venerarla enseguida como bienaventurada. Cada año, el día 12 de mayo se celebra en el convento con toda solemnidad. Los papas siempre vieron con buenos ojos este culto, hasta que por fin un decreto de León XII, el año de 1826, la declaró beata, autorizando su oficio litúrgico y misa propia. La beata Imelda es la patrona de los niños de primera comunión. Hay que orar mucho, hay que pedirle mucho a Dios por cualquier necesidad que tengamos, aunque la respuesta no venga como nosotros la esperamos. La beata Imelda pedía en su oración recibir a Jesús, no que se le apareciera una hostia que flotara en el aire. Ella nomás quería recibir a Jesús, era todo. Pero Jesús se las gasta como Él quiere. Qué hermoso es desear recibir la Sagrada Comunión y poder aclamar: nos has dado el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Qué bueno sería que esa sea nuestra ilusión, nuestro pensamiento, recibir a Cristo Jesús en el corazón. No perdamos nuestra capacidad de asombro y cada vez que comulguemos, acerquémonos a comulgar, pues, con la ilusión que teníamos cuando éramos niños, cuando hicimos la primera comunión, la inocencia de los niños con una fe adulta. Cristo, Jesús, está presente de muchas maneras en su iglesia, nos dice el catecismo, que está presente en su palabra, en la oración de la iglesia, en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los sacramentos que el mismo Señor Jesús fue el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Hay que esperar pacientemente la respuesta de Dios a nuestras plegarias. Y si llevas una vida religiosa, toma en cuenta lo que nos dice el santo cura de Ars, que una persona consagrada a Dios es la complacencia de la Santísima Trinidad. Nos dice San Agustín que la Eucaristía es un banquete en el que comemos con Cristo, comemos a Cristo y somos comidos por Cristo. ¡Qué belleza! San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, nos dice que la Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Y Santo Tomás de Aquino nos explica que no hay lengua capaz de explicar las dulzuras de este sacramento, pues en la Sagrada Comunión bebemos la dulzura en la propia fuente. Ahora que regresemos a nuestras respectivas parroquias, a las misas en forma presencial, disfrutemos los que estemos en gracia de la comunión sacramental, como si fuera la primera vez que la vas a recibir. Haz la prueba y llénate de Dios. Y si no estás en gracia, pues ¿qué esperas? Acércate al confesionario lo más pronto que puedas. Recobra la paz perdida y únete al gozo de recibir el Santo Sacramento, al mismo Jesucristo nuestro Señor en tu alma y en tu corazón. Termino con una jaculatoria dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, el que amas está enfermo. Apresúrate, Señor, a socorrerlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.